Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor. En el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, Antiguo Testamento. Jueces, búsquenlo de los primeros libros. Usted va a encontrar ahí el séptimo libro del Antiguo Testamento, el libro de los Jueces. Jueces. Busque por favor el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Capítulo 7 del libro de Jueces. Antes de leer lo que dice la palabra del Señor, quiero contarle un poco acerca de por qué el libro de los Jueces, por qué Jueces y qué pasa, qué relata este libro de los Jueces. Quiero que sepa una cosa. El Señor diseñó el plan para la nación de Israel. La nación de Israel nace, escuche esto, nace el día que Dios le promete a Abraham, allá en Génesis capítulo 12. Y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Te bendeciré. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahí nace el plan divino de la formación de Israel. Por eso Israel es tan importante y sigue siendo importante hoy en la historia y en el contexto social de la humanidad en la que nosotros habitamos. ¿Y qué pasó con Israel? Israel, el Señor se encarga de diseñar ese plan. Un plan que fue trazado desde Abraham con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, y continuó esa descendencia, todo para llevarlo a la tierra prometida. Y entonces en el camino encontramos que muchos obstáculos para que ese plan se fuese cumpliendo. Y entonces vemos cómo el Señor levanta, por ejemplo, después de que el pueblo israelita había caído esclavo en Egipto, vemos cómo el Señor levanta a Moisés. Moisés siendo un judío de sangre, era un egipcio de crianza, había crecido y había sido adoptado en la casa del faraón. Era un egipcio de crianza, pero era un judío en su corazón. Y el Señor lo escoge para que fuese el libertador de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto, para otra vez dirigir al pueblo hacia su tierra prometida. Y el Señor, usted puede leer toda la historia en los primeros 5 libros de la Biblia, se va a encontrar con todo el libro de Éxodo que narra toda esta travesía de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero curiosamente, Moisés muere antes de que vieran la tierra prometida delante de sus ojos. Muy cerca la tuvieron antes de que Moisés muriera. Pero Moisés muere, nunca vio, nunca conoció la tierra prometida. Y el Señor levanta a Josué. Josué era un hombre fiel en Israel, era un discípulo de Moisés, era un hombre que servía al Señor a la par de Moisés. Y cuando el Señor le anticipa a Moisés y le dice, te llevo conmigo, pero tengo preparado a Josué. Josué va a ser tu sucesor. Y el Señor le dice a Josué, aquel versículo tan conocido, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y le dice el Señor a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo también. Y el pueblo de Israel le dicen a Josué, y le dicen, si el Dios que estuvo con Moisés está contigo, nosotros vamos a ir donde tú digas también. Y la Biblia dice que Josué fue el privilegiado de parte del Señor de poder ir al frente del pueblo de Israel para que sus pies, por primera vez en la historia de la nación israelita, pusiesen un paso en la tierra prometida. Tierra que fluía leche y miel, tierra fértil, tierra de bendición, la que le prometió allá en Génesis 12 a Abraham. Pero Josué muere. Conquistaron territorios,
pastor, y alguna gente dice, ¿y por qué tanta matanza y tanta guerra? ¿Y cómo que Dios autorizaba toda esa mortandad? Que Israel se levantaba y peleaba contra pueblos y mataban gente y eran miles que morían. Porque ese fue el diseño de Dios en contra de las naciones paganas que no quisieron creer en Él. Y por lo tanto el Señor, el juicio de Dios para esas naciones que habitaban en Canaán, la zona de Canaán fue la tierra prometida del Señor para Israel, y todos los pueblos que habitaban la zona del área de Canaán fueron entregados como juicio de Dios a precio de espada y de guerra para que el pueblo de Israel habitara la tierra prometida. Así que yo le tengo que decir algo. Si hoy nosotros no tuviéramos en el registro de la historia a Cristo, si no tuviéramos en el registro de la historia humana a Cristo clavado en la cruz, hoy todavía tendríamos el juicio de Dios así de violento contra la humanidad. Le recuerdo Génesis capítulo 6. El Señor se encargó de acabar con la humanidad con un diluvio. Y fue tanta la ira de Dios que cuando vio todo destruido, el Señor dijo, no voy a volver a acabar con la humanidad de esta manera. Como que se me pasó un poco la mano. Así seguiría haciendo el Señor con usted y conmigo si no tuviéramos a Cristo habiendo entregado su vida por nosotros. Pero cuando Josué muere, sucede que el pueblo de Israel ahora necesitaba ser gobernado. Y ya no había un sucesor de Josué. No había. Josué muere en un momento de la historia israelita donde el pueblo estaba convulsionado. Algunos recordarán aquel versículo muy conocido donde Josué se levanta, allá en Josué capítulo 24, se levanta y dice, yo no sé ustedes, pueblo, no sé ustedes qué van a hacer. Si van a ir detrás de los dioses paganos que habían antes, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ustedes decidan lo que quieran, pero mi casa y yo servirá al Señor. Ahí nace ese texto. Y Josué muere. Esas fueron una de sus palabras más memorables antes de su muerte. Josué muere y entonces Dios diseña un plan para gobernar a Israel a través de una figura llamada un juez. Este juez no era el juez de la toga y del traje en la corte, dando un dictamen culpable o inocente. Era un juez que se encargaba de gobernar también. Se encargaba de decir qué cosas eran las que se debían hacer. Y el Señor levantó muchos jueces. Uno de ellos, ustedes seguramente conocen la historia, fue Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Muchos lo conocen. Algunos crecieron escuchando la historia de Sansón y Dalila. Pues Sansón fue uno de los jueces que el Señor levantó en Israel. Y en el capítulo 7 de Jueces, hay uno de esos tantos jueces que Dios levantó, que se enfrentó con una misión tan tremenda, que fue encarar, fue enfrentar a uno de los pueblos que se había rebelado en contra de Israel y ya tenían amenazado a Israel. Ya tenían amenazado de acabar con los israelitas cuando el Señor se encarga de levantar a Gedeón. Y Gedeón es el juez del capítulo 7. Seguramente usted lo ha escuchado alguna vez. Si no, hoy le cuento esta historia. Y todas las historias bíblicas, déjeme decirle algo interesante. Todas las historias bíblicas que encontramos registradas tienen un antecedente histórico comprobado. O sea, en la historia de la humanidad, específicamente en el Medio Oriente, tienen registrados en sus libros que todas estas historias fueron reales, que estos personajes vivieron. Así que a mí me impacta poder saber que la palabra de Dios no son fábulas. La palabra de Dios no son historietas de un almanaque. La palabra de Dios es la historia viva de la humanidad, inspirada por Dios para traernos a nosotros hoy la buena noticia de la vida eterna. Dice versículo 1. Entonces, a ver si me bajo un poquito el efecto, por favor. Capítulo 7, versículo 1. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente,
Dice la palabra del Señor: entonces Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod, el campamento de los ejércitos de Madián. Estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: escucha, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán, levantarán el pecho y presumirán delante de mí de que se salvaron por la fuerza de ellos. Si yo dejo que tú, Gedeón, tomes todos los hombres guerreros que tienes contigo a pelear contra los madianitas, entonces ese pueblo israelita, ese mi pueblo, levantarán el pecho y presumirán que fueron ellos con su fuerza que vencieron. Por lo tanto, dice el versículo 3, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Mire cómo le dice el Señor que se pare Gedeón delante de su ejército. Mire, primera estrategia de guerra. Se para Gedeón y le dice el Señor que le diga al pueblo: todo el que tenga miedo de ir a pelear con los madianitas, regrésese a su casa. Y la Biblia dice que Gedeón lo hizo. Lo hizo. Así que, después de haber hecho la propuesta, 22,000 de ellos se fueron a su casa. ¿Sabe qué me demuestra esto a mí? Que no todos los que vamos a la guerra vamos con fuerza y con valentía y con... No, 22,000 de este ejército les temblaban las piernas. Y esa fue la luz del cielo retirada. Vámonos para casa. Vámonos, 22,000 en bandada de regreso para su casa. Y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Eran 32,000 guerreros que tenía Gedeón. 32,000 hombres de guerra. 32,000 hombres de guerra. Pero 22,000 dijeron: vámonos para la casa. Tomar un cafecito con un pancito, porque no, yo a guerra no voy. Tengo miedo. Como dirían los niños, ¿verdad? Tengo mello. Tengo miedo. De regreso. Nadie los juzgó, nadie los criticó, nadie los señaló, nadie les dijo qué barbaridad. Para casa. 22,000 de regreso a su casa. Y Gedeón queda con 10,000 listos a pelear. Ahora sí, Gedeón está listo. 22,000 se fueron, me quedo con 10,000. Más del 60% de su ejército desertó. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, Gedeón. Son demasiados. Son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Ponga atención a esta historia. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, con 10,000 hombres bajó el río. Esto no era fácil. Bajó el río con 10,000 hombres. Cuando bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. Muchos de nosotros hemos tomado agua de esa manera. Pone el agua en sus manos, con sus 2 manos cerradas, como le hacen los perros. Así toman agua. Usted sabía cómo toman agua los perros, ¿verdad? Lamen el agua. Los perros lamen el agua. Y el Señor le dice: en un grupo, cuando bajen al manantial, vas a apartar todos aquellos que beban agua como los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Entonces, del otro lado, le dice el Señor,
vas a colocar a todos aquellos, no los que tomen el agua con sus manos y la lleven a su boca y le hagan como el perrito. No, sino aquellos que se ponen de rodillas a la orilla del agua, bajan su cara hasta tocar su boca con el agua. A ellos los pones a otro lado. Escuche esto. Dice la Biblia en el versículo 6. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿Y qué iba a saber quién? Lo que iba a suceder. Pero en el plan de Dios había una estrategia. Y el Señor lo sabía. Y le dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, de 10,000, si usted no la logra calcular, no se imagina cuántos son 10,000 hombres, pues imagínense $10,000. Y de $10,000, ahora imagínense que repartió 9,700, regálenlos ahí a alguien, y se queda con 300. Tenía 10,000 hace un minuto. Alguien debe decir, pastor, yo tenía todos los ahorros del 2025, tenía un plan. Pero ahora solo me quedan 300 de anoche para hoy. Así le pasó a Gedeón. Le quedaron, los 300 eran los que bebían agua con las manos. Y el Señor le dice, mire cómo le sigue diciendo, con estos 300 hombres yo rescataré a Israel. Y con estos 300 hombres yo te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Recuerde que el Señor le dijo a Gedeón, 32,000 hombres, es demasiado, Gedeón. ¿Cuál era el problema de Dios con los 32,000 hombres? No eran los 32,000 hombres. No era que los madianitas eran demasiados o eran muy pocos. No, el problema de Dios con los 32,000 hombres era que mañana que salieran victoriosos, la gloria se la iban a llevar ellos y no se la iban a dar a Dios. Así que el problema de Dios con los 32,000 hombres no eran los hombres, era la gloria a quien se le iba a dar. Y el Señor le dijo a Gedeón, yo quiero la gloria para mí. Yo te voy a dar la victoria, yo te voy a dar la celebración, pero no será con 32,000, será con 300. Y le dice el Señor, los demás despáchalos a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Mira el versículo 16, de un saltito por ahí, lo demás lo puede leer en su casa. Versículo 16 dice, así que Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Imagínense, preparó una emboscada a toda una ciudad que tenía un ejército parecido al que él tenía. Y de 300 hombres todavía se atrevió a hacer 3 grupos. O sea que de los $300 que llevábamos, repartámoslos en 3. Son $100 por allá, $100 por aquí, $100 por allá. Mandemos un grupo de 100 hombres por allá, un grupo de 100 hombres por aquí y un grupo de 100 hombres por allá. Gedeón ha de haber visto la muralla de Madián y ha de haber dicho, yo tenía 30,000 más ayer. ¿Qué no hubiéramos hecho con 30,000? No nos hubiera quedado ni un ladrillo sin cuidar para atacarlos a todos y sorprenderlos. 300 hombres lo que tenía. El Señor le dijo, me bastan 300. Me bastan 300, Gedeón, porque no es con tu fuerza.
Me bastan 300. No es con tu fuerza. Mire cómo dice: le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, escuche esto: fíjense en mí, fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento de los madianitas, hagan lo mismo que yo. Hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, eso era un sonido. El cuerno lo que era un instrumento. No crea que era un AK-47, era un instrumento. Cuando yo, con los que vayan conmigo, toquen el carnero, dice Gedeón, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. A ver si no los veían como locos. 300 hombres, nada más, con unos cuernos de carnero. ¡Tutú! Por el Señor y por Gedeón. ¡Tutú! Esa era la guerra. Tenía 32,000 hombres hace un rato. La noche anterior estaba separando de 10,000, estaba separando a 9,700 que vivieron en el lago del arroyo, y ahora tiene 300. Y no estaban en posición de guerra necesariamente. Estaban con su cuerno de carnero. ¡Tutú! ¡Qué susto! ¡Qué susto para los madianitas! ¡Ah! Es que no era con su fuerza. La gloria no iba a ser para el pueblo de Israel. La gloria no iba a ser para Gedeón y sus 32,000. Era con la fuerza de Dios. Y dice la Biblia, versículo 19, fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. ¡Qué susto! ¡Uy, qué amenaza! Adentro de las vasijas de barro iba una velita, un fueguito que alumbraba. ¡Tutú! ¡Ay, qué terror! Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. No llevaban la espada en la mano. En una mano llevaban la antorcha que les quedó después de haber roto la vasija, y en la otra mano llevaban el cuerno de carnero tocándolo. ¡Tutú! Por la espada de Gedeón y del Señor. ¡Tutú! Y la velita en otra mano, como los desfiles que hay en algunos pueblos, ¿verdad?, de nuestra tierra, que salen en la noche con una velita. ¡Tutú! Así estaba el pueblo de Israel. Imagínense el escenario. Ellos no llevaban nada de pelear. Y si la llevaban, no la podían tomar, porque en una mano llevaban el cuerno y en la otra mano llevaban la linterna. Y en el campamento madianita habían hombres de guerra, armados, listos para hacer la batalla y pelear para defenderse. Y la Biblia dice: cada hombre, versículo 21, permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado para otro. ¡Ah! ¡Tutú! Por la espada del Señor y de Gedeón. ¡Tutú! Y los madianitas, en lugar de levantarse y sacar la espada a medianoche, corrían de un lado para el otro, como corren en las cocinas un par de cocineras que le llegaron los comensales antes de tiempo. Llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga.
Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros, dígale de su lado, el Señor hizo que los guerreros del campamento, escuche esto, pelearan entre sí con sus espadas. ¡Tutú! Por la espada del Señor y de Gedeón. ¡Tutú! Sacaban las espadas y entre ellos ¡shush! Se mataban. Es que parecía el guión de una película sin sentido. Los que quedaron con vida, porque algunos quedaron con vida, se salvaron de sus propios camaradas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerea, hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Así fue la victoria del Señor con los madianitas. Amada iglesia, no es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. La historia de Gedeón con los madianitas nos recuerda y nos demuestra que no es con nuestra fuerza que se ganan las victorias. No es con nuestra fuerza que el Señor nos dará la victoria más gloriosa que queremos ver con nuestros ojos. No es con nuestra fuerza. No solamente Gedeón lo entendió. Ahora imagínense a Gedeón regresando al campamento israelita a contarle a su esposa: ¿y cómo te fue? ¿Qué le tuvo que haber dicho Gedeón a su esposa? Si hubieras estado ahí para ver lo que Dios hizo. No, pero ¿y a ustedes cómo le fue? Es que tienes que ver lo que Dios hizo. ¿Y cómo fue? Mira, de los 32,000 que llevé, 300 me quedé. Y todos nos colocamos alrededor del campamento madianita a medianoche. ¿Y qué hicieron? ¡Tutú! ¡Tutú! Porque es que, te cuento, no era con nuestra fuerza. El Señor se quería llevar la gloria de la victoria. Amada iglesia, el Señor se quiere llevar la gloria de su victoria. Pero no es con nuestra fuerza. No siga pensando que la gloria, la victoria de Dios será con su fuerza. Tiene que ser con la de Él para que la gloria sea para Dios. No es con nuestra fuerza. No solamente Gedeón fue el único que entendió la lección. La entendió también Josué, cuando con trompetas tocaban alrededor de las murallas gigantes de la ciudad más armada que había en el Medio Oriente. Cuando tocaron las trompetas, todo Jericó cayó sus muros. La gente también corrió despavorida y el Señor le dio la victoria a Josué. Josué también entendió la lección. David demostró que no es con nuestra fuerza. Le dijo al gigante Goliat parado delante de él cara a cara. Le dijo, no, porque Goliat se estaba burlando de él y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Tú me ves cara de perro a mí? ¿Que vienes con palos y piedras? Yo no soy un perro para que tú vengas con palos. Yo soy un hombre de guerra. ¿No me ves el tamaño? Soy un hombre de guerra. Hello. Soy un hombre de guerra. David le dijo: yo no vengo aquí con las espadas que tú tienes. Yo no vengo aquí con las jabalinas que tú tienes. Yo no vengo con tus armas. No tengo ni siquiera tu fuerza. No tengo ni tu tamaño. Yo vengo delante de ti y contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Porque no es con nuestra fuerza. Moisés lo entendió.
Cuando parado delante del Mar Rojo, tenía todo el pueblo de Israel que lo siguió para encaminarse hacia la tierra prometida. Y cuando llega el Mar Rojo delante de él. ¿Y ahora qué hago? Una vara es lo que tenía. Y el Señor le dijo, toca con tu vara el agua y prepárate para ver la victoria. Moisés toca el agua con su vara y el mar comienza a rugir. Y ahora el Mar Rojo se abrió. Y cuando al pasar el Mar Rojo en seco, dice la Biblia que Moisés con su hermana María y su hermano Aarón danzaban y celebraban la victoria del Señor. Moisés sabía que no era con su fuerza, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Pedro entendió que no era con su fuerza. Pedro entendió que cuando él caminó sobre las aguas, no fue con su fuerza. Pedro entendió que cuando los enfermos eran sanados con su sombra, no era con su fuerza. Una vez le quiso cortar la espada, le cortó con su espada la oreja a un soldado romano que venía a apresar a Jesús. Jesús le dijo, no, Pedro, no es con tu fuerza. Deja, yo me encargo de esto. No es con tu fuerza, Pedro. Los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. No es con nuestra fuerza. Y esa también tiene que ser una lección para nosotros hoy. Muchos siguen peleando con su fuerza. Muchos siguen peleando con sus propias armas. Muchos siguen peleando, pensando que pelear con sus propias herramientas es lo que le va a dar la victoria. Pero las victorias más grandes que Dios tiene reservadas para nuestra vida no son con nuestra fuerza. No es con nuestras habilidades, no es con nuestro conocimiento, no es con nuestro talento. Las mejores victorias de parte del Señor no las entrega con los grandes talentos, no es con nuestros méritos. No, las mejores victorias no las entrega el Señor con nuestras capacidades o con nuestra experiencia o por nuestra belleza externa para aquellos que son privilegiados. Algunos creen que con su belleza van a lograr el mundo entero. No, las victorias más grandes del Señor no son ni por tu gran corazón. Ay, es que tiene un corazón del tamaño del universo. Eso no le basta para conseguir las victorias más grandes que Dios tiene preparadas. Ay, es que mira qué buena gente, qué tremendo. Las mayores victorias de parte del Señor no son por tu nacionalidad. Las mayores victorias que el Señor tiene preparadas no son por tu estatus social, por tu estatus legal o por tu estatus económico. Las mayores victorias de parte del Señor, se lo repito, no son con nuestra fuerza. Los milagros más grandes que nuestros ojos quieren ver y anhelan ver en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra enfermedad, en nuestra escasez, en la tristeza, en la desolación, no son con nuestra fuerza. No siga peleando con su fuerza. Se lo enseñó el Señor a Gedeón. Le dijo, no quiero que la gloria sea para ti. No quiero que la gloria sea para los 32,000 hombres. No, y con 300, ¿quién te va a creer que fueron ustedes? Con 300 tienen que creer que fue algo más grande lo que le dio la victoria. Y ahí me darás la gloria. Cuando el Señor dice, no es con tu fuerza, es porque Él quiere llevarse la gloria y demostrarte que Él lo hará, pero con su fuerza. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y le voy a decir esto. Muchas veces el Señor va a despojarnos a nosotros de nuestros lugares seguros, donde sentimos que tenemos la victoria ganada. ¿Dónde son esos lugares seguros? Cuando yo confío en mis bienes materiales, cuando yo confío en mi experiencia, cuando yo confío en mi conocimiento, cuando yo confío en mis títulos, cuando yo confío en la familia que tengo, cuando yo confío en que ahora mis papeles ya los tengo en la mano, porque ahora yo confío.
muchas veces el Señor se encargará de despojarnos de todo eso que parece que es nuestro lugar de fortaleza, para demostrarnos, para mostrarnos a nosotros que será Él quien lo hará. Muchas veces nuestra experiencia no alcanza, nuestro conocimiento no alcanza, nuestro talento no alcanza, el dinero no alcanza. Es allí cuando el Señor dice: es que no es con tu fuerza, es que no es con tu habilidad, es que no es con tus capacidades, es que no es con lo que tú tienes, no es con lo que tu abuelita te regaló, es con mi fuerza. Y el Señor no ocupará un ejército de 32,000. El Señor no ocupará todas sus casas y propiedades. El Señor no ocupará todos sus talentos y lo bonito que canta y la buena apariencia que tiene. No, el Señor ocupará solamente su poder para mostrar su gloria y darle la victoria. Y que un día digamos: fue el Señor quien lo hizo. Fue el Señor quien lo hizo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando el Señor restaura una familia hecha pedazos y no había manera de poder conciliar una paz en ese hogar, y aparecen los 300 de Gedeón. ¡Tutú! Cuando la enfermedad no tenía cura y no había dinero que pagara la sanidad, aparecen los 300 de Gedeón. ¡Tutú! Y se para el Señor en su trono y nos recuerda: no es con tu fuerza. Déjame a mí usar mis 300. No necesito 32,000. No necesito tanto alboroto tuyo. No necesito que me presumas las cosas que tienes y que sabes hacer. Déjame a mí. Yo que soy el dueño de todo, yo que soy el creador de todo, yo que te hice a ti, yo que te entregué todo lo que tú tienes. Yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo la victoria puedes tenerla, y que mañana la gloria sea mía y no sea para ti. Termino con esto, dice el Salmo 20, Salmo capítulo 20, versículo 7. Escuche esto: estos confían en sus carros de guerra. Escuche esto, por favor. Salmos capítulo 20, versículo 7. Anótelo, márquelo, atesórelo en su corazón. Salmos capítulo 20, versículo 7. Mire cómo dice la palabra del Señor. Estos, decía el salmista, estos confían en sus carros de guerra. ¿Cuáles son sus carros? ¿Usted tiene carros de guerra? Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles, en sus caballos. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus caballos. Decía el salmista: pero nosotros confiamos no en nuestros carros de guerra, no en los caballos que tenemos, no en los talentos, no en la capacidad, no en la experiencia, no en el dinero, no en el estatus. No, nosotros no confiamos en nuestros carros de guerra. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, dele gloria a Cristo. Dele gloria, dele gloria, dele gloria.